Bueno, mi nombre es Camila Pérez, soy estudiante de Ciencia Política de segunda matrícula y hoy les vengo a explicar básicamente lo que Max Weber nos quiere decir en su ensayo, el político y el científico, que es una compilación de dos conferencias dadas en 1969. La primera llamada Un político como vocación y la segunda Un científico como profesión. En esta compilación de conferencias, Max Weber define varios conceptos muy importantes. Hoy nos enfocaremos principalmente el político como vocación, y encontramos que Max Weber nos define principalmente al político profesional moderno que se rige por la ética. Pero entonces, para que podamos ahondar un poco más en el tema, vamos a definir ciertos conceptos eh, con la interpretación de Max Weber. Política lo define como la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política. Eso es en nuestros tiempos lo que definiríamos como Estado. El Estado es un organismo de personas dentro de un territorio que se arroga para sí el monopolio de la fuerza utilizada para reprimir. Max Weber cita algo, y es que la violencia no es prescindible para el Estado, más sin embargo es como un punto de inflexión importante, por lo que si no se cumple con la violencia en el Estado, no habría justicia ni moral, y pues básicamente se convertiría en una anarquía. Por tanto, el concepto de político significaría la aspiración a tomar parte del poder e influir en la distribución propia del mismo, ¿sí? Lo que nos llevaría de cierta forma al dominio, que para Max Weber era la subyugación de hombres hacia hombres, ¿sí? Y esto se daba mediante la justificación de la legitimidad de dominación, y de esta forma era que el político podía alcanzar ese liderazgo. Pero para esto él nos muestra tres fundamentos de dominación, en los que encontramos la costumbre, el carisma y la legalidad. La costumbre es basada en los valores, en la dominación de familia o religión que se ve normalmente; el carisma, que son las características del líder; y la legalidad de tipo racional, es decir, lo que tiene que ver con las leyes. Mas, sin embargo, él muestra que un político se debe caracterizar principalmente por el carisma, porque cuando el político o caudillo, como él se refiere en la lectura, tiene el carisma, la gente lo sigue, y no por conductas de obediencia, y deja a un lado la costumbre y las leyes. Max Weber definió en innumerables obras y ocasiones que quien hace política aspira al poder como medio para la consecución de otros fines, idealistas o egoístas, o al poder por el poder para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere. Es a través de estos matices que el gran sociólogo alemán encontró una diferencia de orden sustancial. Para él había dos modos de hacer política, de hacer de la política una profesión: o se vive para ella o se vive de ella. ¿A qué se refería él con esto? Él explica que quien vive de la política es aquel que solamente tiene fines lucrativos o intereses económicos, y que pues realmente no se preocupa por el bienestar de la comunidad, mientras que el que vive para la política sí lo hace con pasión, realmente con devoción, porque es lo que a él le gusta, porque realmente quiere un fin social para ayudar a esa comunidad, y también pues trata de conseguir lo mejor para ellos y para su avance. Eh, los resultados de esto con éxito pues han sido la monopolización a través de la dominación, que es la legítima violencia física dentro de su territorio. Eh, Weber también habla de algo importante en su conferencia, y es que comienza a hablar del Estado constitucional, en el que se reinstaura la democracia, haciendo del demagogo la figura clásica del político de Occidente. Entonces, cito: la demagogia moderna se vale a sí mismo del discurso, pero aun cuando abusa de él en cantidades abrumadoras, se sirve de la palabra impresa como instrumento permanente. Entonces podemos definir que básicamente, como él lo define en este momento, se remontaría a nuestra actualidad, como lo que son el publicista político, y en especial los periodistas.
que son los representantes más notables de la figura del demagogo. Además de esto, el sociólogo alemán también nos establece tres cualidades propias de un político, por lo que tenemos pasión, el sentido de responsabilidad y mesura. Eh, Respecto a mi pensamiento acerca de lo que acabamos de pronto contextualizar un poco acerca de los conceptos que Weber nos muestra, pienso que el enfoque de Weber está dirigido principalmente al Estado, por lo que cabe resaltar que es un poco limitado respecto a todo lo que puede llegar a abarcar la ciencia política, además de la comparación que hace respecto al Estado con una empresa, ya que son dos situaciones completamente diferentes. Manejar el Estado nunca podrá ser igual con el manejo de la empresa. Sin embargo, me parece muy pertinente y viene a encajar muy bien con los conceptos que manejamos hoy en día. Para culminar con esta breve exposición, me gustaría citar esta frase de Max Weber en una de sus conferencias y es: únicamente quien está seguro de no doblegarse cuando desde su punto de vista el mundo se muestra demasiado necio o demasiado objeto para aquello que él está ofreciéndole. Únicamente quien ante todas estas adversidades es capaz de oponer un sin embargo. Únicamente un hombre constituido de esta manera podrá demostrar su vocación para la política. Gracias. Chao.